Muy buenos días, estamos 10 de enero del 2022, comenzando la clase de Botánica 1. Estábamos viendo en las clases anteriores las formas de las hojas de los helechos, los términos que se utilizan, y entonces vamos a entrar en la clase del día de hoy ya con esa información básica que ya sabemos, los términos básicos, en reconocer las estructuras más comunes. Vamos a ingresar a sistemas de clasificación de los helechos, ¿no? Y voy a compartir pantalla en este momento. Y tienen la publicación de Smith y colaboradores. Este es el et al o et al, es lo mismo. Cuando tú ves AL con punto, escuchen lo que les voy a decir, atiendan. Y esto lo van a ver en casi todas las publicaciones de cualquier tipo. Tú ves AL con punto es abreviatura. ¿Ves ese punto que tiene, que estoy señalando aquí en la parte superior derecha? Cuando ves un punto es abreviatura, y AL con punto es abreviatura de alias, ¿ya? Alias significa, es latín, los aliados, los colaboradores, significa. Entonces esto significa que la publicación es por Smith, en este caso el autor es Alan R. Smith, como está aquí a la izquierda, ¿no? Y los colaboradores, ¿y cuáles son los colaboradores? Todos estos que están a continuación, que son Kathleen Pryor, Eric Schutpelz, Petra Coral, Harald Snyder y Paul Wolf. Todos esos son los colaboradores. Entonces cuando ves el AL con punto, es abreviatura de alias, ¿ya? Y lo que comúnmente hay escrito es el et al, et espacio al. Et es latín puro y es y, ¿ya? Entonces significa el nombre del primer autor, en este caso Smith, y los asociados, colaboradores asociados. Eso es cuando tú ves el nombre de un autor con un et al. Y el et es et, no lleva punto porque et no es abreviatura, solo el alias lleva punto. Como está aquí, vuelvo a repetir por tercera vez, ¿ya? Y esto se utiliza a partir del tercer autor. Cuando es un solo autor, pues, por ejemplo, vamos a suponer que sea Smith, Smith nada más, ¿verdad? Si fuera Smith y Pryor, dos, no hay problema. Pero si hay tres en adelante, ahí ya pones el et al. Ahí es que se aplica el et al. Les explico esto porque este es un error común o recurrente de desconocimiento entre los estudiantes en esta unidad académica que yo he visto, y eso se refleja en las tesis de titulación. No saben qué significa, o si saben qué significa no lo escriben bien, o la mayoría desconoce qué es AL con punto, qué es ET, ¿ya? Y ponen el punto en la ET, el punto no va en la ET porque no es abreviatura, es ET, y en latín, y es y también en francés en la actualidad, que es derivado del latino, lenguas romances. Entonces ya saben este et al, que es básico. Ok, entonces fue realizado por Smith, etcétera, etcétera, y los otros autores en el año 2006, publicada en agosto de 2006 en la revista Taxon, que es un journal reputado en taxonomía a nivel internacional. Y entonces Smith y sus colaboradores hacen una clasificación para los helechos vivientes, así se llama el título de esta publicación, A Classification for Extinct Ferns. Extinct significa viviente y lo opuesto es extinto, extinct. Entonces tenemos dos palabras, extinct y extant. Está fácil, ¿no? Extinct, extinto, extant, vivientes. ¿Y por qué específicamente el título dice extant ferns, helechos vivientes? Porque hay un sinnúmero de fósiles, un número grande de géneros y especies extintas, desaparecidas, que no entran en esta clasificación. ¿Y no por qué no entran en esta clasificación? Porque esta clasificación fue la primera, y eso es lo que tiene en particular el mérito de esta publicación, de esta propuesta, es que fue la primera en utilizar herramientas moleculares, ADN, aplicadas a la sistemática. Hasta este tiempo, hasta el 2006, los sistemas de clasificación en helechos estaban basados en morfología pura, al estilo liniano.
pero ya con el advenimiento de nuevas herramientas, en este caso moleculares, ya se incorporó en la parte del ADN y entonces ahí hubieron cambios, lo típico que muchos grupos o a nivel de familia o a nivel de géneros no estaban dispuestos en donde deberían estar. Y entonces va a decir, y profesor, ¿a qué se debe eso? Hay varios factores. Un factor es el asunto de convergencia, perdón, evolución convergente. ¿No? ¿Qué es evolución convergente o convergencia evolutiva? Dos entidades taxonómicas de grupos biológicamente distantes o relativamente distantes van cambiando sus estructuras externas por factores de expresión ambiental y van cambiando porque su DNA le permite, de acuerdo a los cambios ambientales, y se van pareciendo la una con la otra. Entonces resulta que si es basado en la pura morfología, como son bastante similares, los ponen juntos, los taxónomos, al trabajar solo con taxonomía, con morfología, eso es en estos grupos, no en todos los grupos, pero en muchos grupos de plantas sí se da así, más que nada en organismos microscópicos eso es terrible, terrible. Lo que están descubriendo con ADN es unos cambios dramáticos, estoy hablando a nivel de microalgas, a nivel de bacterias, a nivel de hongos microscópicos y helechos. ¿Ya? En plantas con flores también hay cambios, sí, pero no son tan abruptos o extremos como en estos otros grupos de plantas, incluyendo los helechos, ¿no? Ustedes vieron en licófitas lo que se dio, ¿no? Muy bien. Entonces hay asuntos de evolución convergente, una especie se va pareciendo a la otra, una especie que no está tan cercana o no está emparentada directamente, se va pareciendo. Y entonces cuando se hace una clasificación, como es basado sobre morfología, morfología significa las estructuras externas, se aprecia como que es muy similar y se lo pone en un mismo grupo o en un grupo cercano y resulta que cuando hacen los estudios con ADN no lo es. Yeah. Ahora, otro aspecto que es necesario considerar en asuntos evolutivos es que, bueno, en teoría se supone o se cree que primero fueron las formas más simples y fueron cambiando y se fueron haciendo más complejas, de más simple a más complejo. Y así se nos enseña, pero resulta que eso no es todo. En asuntos evolutivos, esto pasa en plantas y en animales. Muchas veces hay los reversals que regresan en sentido estructural, o sea, empezaron a ser de simples a complejos, ¿ok? Y llegaron a un nivel de complejidad, de especificidad, modificando sus estructuras. Y después resulta que por algún factor se activa también a nivel genético y regresan a las estructuras más simples o van cambiando de nuevo hacia atrás, hacia caracteres ancestrales. Y pertenecen a ese grupo, ¿no? Me explico, y eso solo se sabe por ADN. Ahora, como yo creo que ya les expliqué en alguna clase anterior, ADN solo se puede probar en especímenes aproximadamente hasta 500.000 de años de antigüedad en cuanto a fosilizados. Antes de eso ya no se puede porque no hay material orgánico en buenas condiciones para poder probarlo. Y entonces todo lo que tenemos construido en la mente en cuanto a evolución de 500.000 de años para atrás, estoy hablando de fósiles, ¿no? Queda en la subjetividad de la similitud morfológica y sin ser probado por herramienta de ADN. Entonces tenemos evidencia genética que nos ayuda mucho de 500.000 de años. Digo 500.000 de años porque no he visto publicación alguna que hayan trabajado con ADN de material fósil que tenga más de 500.000 de años. ¿Ya? Entonces, todo lo que hay para atrás queda en el aire. Y nomás es por comparaciones morfológicas. Puede ser, y en casos también puede que no sea así. Esa es la realidad. Porque eso es lo que hemos visto con los resultados de ADN en las especies vivientes, ¿no? Voy a dar un ejemplo en animales, pero es un ejemplo que es extremo, ¿no? Pero vale. El caso del ornitorrinco.
Ustedes conocen el ornitorrinco, ¿no? ¿Verdad? ¿Pueden confirmar? Es un animal que vive en Australia, pico de pato, cuerpo cubierto de pelo. Las hembras tienen glándulas mamarias, tetitas, que producen leche. Se reproduce por huevos y tiene patas con membranas interdigitales como los patos para nadar. Entonces tiene características intermedias entre aves, porque reproduce por huevos, tiene pico como un pato, tiene características de mamífero, tiene cuerpo cubierto de pelos, tiene glándulas mamarias, las hembras. ¿Y qué es? Entonces ese era motivo por mucho tiempo de discusión. Pueden encontrar información de esto en internet, por supuesto. Ya, entonces algunos los ponían en el grupo de las aves, relacionados con las aves, otros los ponían relacionados con los mamíferos, y cuando finalmente se pudo hacer el estudio molecular, resulta que no es ni ave ni mamífero. Tiene características físicas de uno, de otro, pero no es ninguno de, no es, es otra línea completamente diferente. ¿Ya? Entonces así, aquí afortunadamente ya está la clasificación para los helechos vivientes y voy a leer la introducción. Dice, presentamos una clasificación revisada de los helechos vivientes con énfasis en los rangos de familia y orden. Ustedes ya saben cómo reconocer esos rangos, ¿no? Y una sinopsis es como un compilado, ¿no? De los géneros que incluye. Nuestra clasificación refleja las hipótesis filogenéticas recientemente publicadas basadas en datos morfológicos y moleculares. Molecular data, está clarito. Cuando dicen moleculares, ADN. Ya. Dentro de nuestra nueva clasificación reconocemos 4 clases monofiléticas, 11 órdenes monofiléticos y 37 familias, ¿ya? 32 de las cuales están fuertemente apoyadas como monofiléticas. ¿Ustedes entienden el término monofilético qué significa? Pregunto. ¿Entienden o no entienden? Que toda su línea de descendencia proviene de una sola ancestro. Un solo lineaje genético, una sola línea. Cuando hacen un árbol molecular sale una sola línea. Deja ver si aquí hay, sí hay. Sí. Ya. Mira, aquí este es un árbol molecular, lo que está en tus pantallas, ¿no verdad? Y aquí está, todo esto que termina en Asia que estoy señalando son las familias, ¿no verdad? Esta columna solo hay familias. En la columna siguiente a la derecha, mira que termina en Ale, solo son los órdenes que comprenden a las familias, ¿no? Y esta es una división más arriba, creo que es su clase. Ok. El punto es, mira el caso de Ciatiales aquí, lo estoy señalando. Esta Ciatiales engloba todas estas familias que están desde Metaxiaceae hasta Tirsophteridaceae, ¿no verdad? Metaxiaceae aquí hasta Tirsophteridaceae. Todas están, si ven, conectadas. En una sola rama que los común, una sola línea genética común que es la que está señalando el cursor. Cuando tú ves que hay una sola línea común para todo ese grupo, eso es una monofilia. Mono, uno, un solo lineaje, y ahí está clarito demostrado con ADN que este grupo es un solo grupo. Y ahí claro, pues dependiendo de la información, otra información que están comparando, correlacionando, ahí sacaron a nivel de familias y entonces se dan cuenta que todo este lineaje corresponde al orden y por eso lo han hecho así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el punto es, monofilético, esto es lo que significa monofilético, un lineaje. Cuando salen 2 o más, eso significa que es un grupo o un taxón, si lo quieres llamar así. Cuando digo taxón puede ser a nivel de orden, a nivel de familia, a nivel de género, depende al nivel que está trabajando, pero si salen 2 o más de estas líneas ancestrales, ¿ya? O de esta línea común, si salen 2 o más, significa que es parafilético. Y si es parafilético, significa que el nombre, vamos a suponer que a Ciatiales le hayan salido 2 o 3 aquí en vez de una sola. Entonces Ciatiales no es un solo taxón, sino que incluye los 2 o 3 que le salen ahí. Y cuando sucede eso, ahí se dan cuenta que eso había sido un grupo o un nombre para un grupo artificial. Porque no, la palabra que se utiliza es artificial.
Cuando sale monofilético, eso es un grupo natural, es purito, natural, un grupo natural, o un lineaje natural, está puro. Pero si salen dos o más, eso hay que resolverlo, y para eso se necesita más información. Muchas veces cuando se hacen estos trabajos, se tiene la información y se resuelven y se los parten, y ahí es cuando se reconocen géneros nuevos, especies nuevas, ok, ¿ya? Y si no, hay veces que no hay más información y se queda ahí por lo pronto como está. Ya, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan lo que estoy hablando. Un momento. Voy a abrir estoy abriendo un PDF, el cual tiene un árbol molecular. Es un PDF de, bueno, esta es una planta con flor, pero lo que vale es el ejemplo que se aplica a lo que estamos hablando. Ya está cargando. Es de un género, fue un género nuevo en el 2017, recién hace 5 años, 2017. ¿Sí? Ya. De un género nuevo aquí del Golfo de Guayaquil, y se lo reconoció fue por ADN. Ya, ya les comparto. Y aquí está. Mire, aquí hay un árbol molecular. Entonces sale cada uno de los grupos grandes que ven aquí, ¿no es verdad? ¿Sí ven? Ok. Aquí en la porción terminal, están todas estas con el nombre de Salicornia. ¿Sí ven? Y aquí al lado sale una línea. Esta que está en bold, en negritas. Mangleticornia ecuadorensis. Sale una línea solita, ¿ves? Que es el clado de las mangleticornias. Una sola. Y al lado sale, por ejemplo, Tecticornia. Si ven todas estas que están aquí, perdón, Tecticornia. Todo este grupo, este clado, estas agrupaciones con una línea en común, eso es un clado. Es Tecticornia, acá sale Arthroceras, acá sale Microcnemum, abajo Arthrocaulum, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? ¿Sí ven? Cada uno son clados, y entonces cada uno de estos son grupos naturales. Y en este caso, los están reconociendo a nivel de género. ¿Ya? ¿Sí ven? Y entonces así fue que sale Mangleticornia, que fue un género nuevo para el área del Golfo de Guayaquil, que era hermano de Salicornia. Y a la especie de aquí se le había confundido porque se parecía mucho, lo que les digo de evolución convergente, se parecía mucho con Salicornia fruticosa que está acá adentro. Y obviamente Salicornia fruticosa sale acá adentro y la que está acá en el Golfo de Guayaquil sale acá. Y no es Salicornia fruticosa, si no hubiera salido al lado. ¿Ya? E inclusive, esta que está aquí, toda esta Salicornia, dice Salicornia S.L. que es abreviado en latín de sensulato. Y sensulato, sensu es en sentido. Sentido significa sentido. Y lato, ancho o amplio, en sentido amplio. Entonces el clado de las salicornias en sentido amplio, eso significa el SL que está aquí. Y es SL porque si tú le prestas atención a este clado, voy a aumentar más, de salicornia. Ahí está más grande para que vean mejor en sus pantallas. Si tú le prestas atención, realmente hay al menos dos clados. Sale este de aquí y sale acá abajo otro clado. ¿Se dan cuenta? Hay dos clados de salicornia. Por eso ponen salicornia en sentido amplio. Porque si se ponen a partir, tienen que buscar cuáles son las verdaderas salicornias y más información, cómo separar el un clado del otro, cómo se diferencia. ¿Ya? Entonces, como no hicieron eso en este trabajo, por eso lo dejan Salicornia SL, porque no hay la suficiente información. ¿Ya? Pero cierto es que se pudo reconocer a esta otra Mangleticornia ecuadorensis.
¿Ya? Ese es un ejemplo. Si alguien tiene alguna pregunta, dígame. Voy a regresar a donde estábamos, a Smith et al. Ya. Ok, estamos aquí. Y entonces, bueno, pues aquí sale todo en un solo clado aquí, reconocido como un solo clado, el orden Ciatiales, ok. Orden Salviniales, por ejemplo, que son acuáticas. Salen aquí. Ok. Nos regresamos al inicio. Entonces, en este trabajo reconocen, ahora ya entienden cuando dicen monofilético, dice 4 clases monofiléticas, y 11 órdenes monofiléticos, 37 familias. Ya, vamos de nuevo. 4 clases monofiléticas, estas son las clases. Estas que están aquí, Polipodiopsida, Maratiopsida, Equisetópsida y Silotópsida. Estas son las clases. Sale una sola línea, una línea, una línea. Ok, y una sola línea desde aquí para todas las demás. Ok, 4 clases. Los órdenes que reconocen están aquí. Y son monofiléticos, dice así mismo, porque salen una sola línea, una sola línea, una sola línea que soportan los clados. Ok, y las 37 familias son estas que ya vieron aquí. Entonces, 37 familias, dice de las que 32 están fuertemente apoyadas como monofiléticas. Mira, que sea monofilético significa un tremendo apoyo, es la evidencia contundente que es un grupo, que todas son un grupo. Ya. Entonces, hay una nueva familia que encontraron que es Cibotiaceae, ya, por Petra Coral, la describieron en este trabajo. Las afinidades filogenéticas de unos pocos géneros del orden Polipodiales todavía no están claras, ¿ya? Y su posición a nivel de familia son tentativas, se está por ver, se falta más trabajo, lo dejan ahí, no las pueden confirmar, tampoco las dan de baja, sino que queda ahí. Y entonces proveen una lista de los géneros en sentido alfabético, incluyendo los sinónimos más comunes. Ustedes ya saben lo que es un sinónimo, un nombre científico, puede ser a nivel de especie, puede ser a nivel de género, puede ser a nivel de familia. Simplemente se demostró que no reúnen las características, las condiciones para reconocerlo como tal, y entonces el nombre científico es dado de baja y puesto debajo de otro nombre, el nombre vigente. Eso es un sinónimo, ¿ya? Ok. Eso es lo que se hizo en este trabajo. Voy a leer un poquito la introducción. Este cuadro ayuda a comprender mucho, ¿no es verdad? Entonces dice, recientes estudios filogenéticos han revelado una dicotomía basal en las plantas vasculares. Es lo que tú ves aquí en este cuadro. La dicotomía basal, o sea, te vas a la base que estoy señalando, y que es una dicotomía, ya saben bien ustedes ese término, que abre hacia una, como una Y, hacia un lado y hacia el otro. Esta es la dicotomía. ¿Ya? Y esa en la dicotomía, entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve la separación de las licófitas, este es este triángulo de la izquierda que dice lycophytes. Ya las licófitas, que son menos del 1% de las plantas vasculares, ¿no? ¿Cuáles son las licófitas? Selaginelas, helechos, isoetales. Eso es las vivientes, ¿no? Y las otras ya saben, las estigmariales, lepidodendrales, ok. Entonces, esas son las licófitas. Las vivientes son menos del 1%. En el pasado fueron tremendamente dominantes, o en la actualidad no lo es, ¿ya? Entonces, esta dicotomía separa las licófitas de las eufilófitas. Ya que dice aquí eufilófitas, ¿ok? Que es la gran mayoría, la diversidad en este grupo está en las eufilófitas, ¿no es verdad? Las eufilófitas vivientes comprenden 2 clados mayores, que son estos 2 triángulos restantes que ustedes ven aquí. Las espermatófitas, ¿no? Que son las plantas con semilla, y son plantas con semilla porque el prefijo esperma es semilla en latín, ¿ya? Entonces, fito
mira que termina en fito, ¿no? Fitas, que digo, todas estas terminan en fito. Fito es planta. Espermatófitas, es decir, espermatófita es lo mismo que decir planta con semilla. Es lo mismo. Seed plants, que dice aquí. ¿Ya? Que son alrededor de 260.000 especies, y aquí entran las plantas con flores, que es la mayor diversidad está en las plantas con flores, ¿ya? Y las otras son las monilófitas. Las monilófitas, que es este triángulo que está de color negro compacto, ¿ya? Entonces comprende a los helechos, contiene a los helechos, ¿ya? Y a todos los helechos te hacen esporangiados o leptosporangiados, eso de acuerdo a la estructura del esporangio, ¿ya? Y entonces estas monilófitas, que es la que vamos a ver ahora, son alrededor de 9.000 especies, incluyendo a las colas de caballo, etcétera, etcétera. Las plantas que están incluidas en las licófitas y en los clados de los helechos son plantas que portan esporas o semillas libres. ¿Ya? Y debido a esta característica común, los miembros de estas especies, tanto licófitas como de los helechos, han sido todos agrupados en sentido histórico, de manera tradicional, ya bajo varios términos, por ejemplo, como tú vas a la literatura, más que nada literatura anterior a unos 20 años, y vas a encontrar comúnmente el término para referirse a estos grupos de plantas como pteridófitas, como está señalado ahí en la pantalla, pteridófitas, ¿ya? O también los helechos y los aliados de los helechos. A las licófitas, ahí entran las licófitas, los aliados de los helechos, así las conocían. Y que son grupos, ensamblajes parafiléticos de plantas. Ya ustedes me entienden el término parafilético, ¿no? Cuando hay dos o más líneas, o sea, no son grupos naturales, o sea, con un solo ancestro común, no. Ya. El foco de esta reclasificación es exclusivamente en helechos, ¿no? Que los helechos son división traqueófita, subdivisión eofilofitina, infradivisión moniliformopsis, ¿ya? Según Kenrick and Crane, del 97. Y entonces, ¿cuáles las características de ellos? Tienen una raíz lateral que se origina en la endodermis, ¿ya? Protoxilema mesárquico en los brotes, una pseudoendospora, un tapete plasmodial y células espermáticas con 30 a 1000 flagelos. Esta es la definición técnica. ¿Ya? ¿Por qué lo reconoce? Por esta y estas características. Son caracteres. Muy bien, entonces este trabajo se basa en todas estas hipótesis filogenéticas que están citados ahí. Hay más de 10 trabajos realizados de los años 90, ¿no? Y utilizaron datos de morfología y marcadores de los cloroplastos, 7 marcadores de los cloroplastos. ¿Ustedes ya vieron genética? ¿Me podría confirmar? Sí, ya vimos. ¿Alguien? Sí, ya vimos genética. Muy bien, entonces aquí hacen una revisión de la taxonomía como estaba hasta el momento, ¿no? Basándose principalmente a nivel de familia y órdenes. Eso es lo que trataron de poner recién las bases en este trabajo en el 2006, revisar cuáles son los órdenes verdaderos, cuáles son las familias, cómo están relacionadas entre sí. Eso es lo que hicieron. Y entonces, bueno, pues el mérito es que el primer trabajo basado en ADN obtuvieron 4 clases monofiléticas, 11 órdenes, 37 familias, de las cuales 32 estaban confirmadas con fuerte evidencia en molecular. Muy bien. Y sacaron una nueva familia que es la Cibotiaceae, era de Petra Coral. Vamos a ver, perdón. Ajá, Cibotiaceae. One new family, Cibotiaceae de coral. Entonces la nueva familia que salió aquí es Cibotiaceae, que está aquí en el orden Ciatiales. ¿Sí ve?
¿Y cómo es que sale esa nueva familia? Bueno, porque revisaron, no solamente hacen la parte morfológica, no solamente hacen la parte de ADN, sino correlacionan con toda la historia de los nombres publicados, o sea, lo que es la nomenclatura desde esa perspectiva, la historia de los nombres publicados. Y revisando todos los nombres publicados del tiempo de Linneo, ya que es el punto de partida para la nomenclatura actual, como yo les comenté en la clase inicial, entonces se dan cuenta que sale un lineaje aquí, que es donde dice Cibotiacia, pero cuando hicieron esta publicación no tenía nombre. Y como no tenía nombre, tienen nombres para todos los demás, todo está con nombres, lo están ordenando, limpiando, clarificando. Pues resulta que no había un nombre, y como no hay un nombre, y ya todo encajó a nivel de familia, se dan cuenta que lo que no había es una familia nueva. No había una familia, no había nombre para esa familia, quiero decir, no estaba reconocida. Y ahí es cuando le dan el nombre Cibotiacia en esta misma publicación y la publican como nueva. Está todo en orden alfabético. Estoy tratando de encontrar la Cibotiacia. Bueno, miren, aquí cómo está organizada la información. Están desde los rangos más altos, clase, ¿sí ves? Si ves, 1 clase, Psilotópsida. Vamos al árbol molecular, ¿dónde está Psilotópsida? Aquí está. Estas son las clases. Ya les mencioné, Psilotópsida, Equisetópsida, Maratiópsida y Polipodiópsida. Esas son las 4 clases que reconocieron, ya según Smith et al. Por eso dice 1 clase Psilotópsida, 2 clase Equisetópsida, ahí está, 3 clases Maratiópsida, si ves que le estoy señalando. Y la cuarta, aquí está clase Polipodiópsida, que es la más diversa, ¿sí ves? Regresamos acá, aquí están de nuevo. Psilotópsida, Equisetópsida, Maratiópsida. Entonces están en la parte en el texto, aquí está la cuarta. En el texto lo que están haciendo es desglosando cada una. Entonces comienza por la clase Psilotópsida. Ahora sí, ¿qué orden hay? Orden Ophioglosales, familia Ophioglosaceae. Entonces está aquí, Psilotópsida. Mira, Alex, aquí, orden Ophioglosales, familia Ophioglosaceae. ¿Ya? Y tiene otro orden, Psilotópsida, que es Psilotales, con familia Psilotaceae, ok. Y así entonces van cada una. En Equisetópsida tiene un solo orden de Equisetales con una sola familia, Equisetácea. En Maratiópsida tiene un solo orden Maratiales con una sola familia, Maratiácea. Y ahora sí, en Polipodiópsida la cosa es extremadamente mucho mayor. Ya se dispara el nivel de diversidad de las Polipodiópsidas. Pero entonces en el texto tú vas y está explicado cada uno, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, familia Ophioglosaceae. Estamos en el orden Ophioglosales y en la clase Psilotópsida. Y entonces, como está aquí presentado el trabajo, dice Ophioglosoides. ¿Ya? Y habla esto que está aquí, todo es la características de esta familia. Y entonces aquí te dice, incluye Botrychiaceae, Helminthostachiaceae. Ya, entonces cuando dice incluye, significa que estas 2 familias que mencioné, vuelvo a repetir, tanto Botrychiaceae como Helminthostachiaceae son sinónimos de Ophioglosaceae. Eso es lo que está diciendo. Y entonces esta familia está compuesta de 4 géneros. Botrychium, ¿no? Y lo pone con los nombres vernáculos en inglés, ¿ya? Helminthostachys, Manquiwa y Ophioglossum. Ophioglossum tenemos aquí en Ecuador, ¿ya? Y entonces ya habla de cada uno, ¿no? Botrychium incluye a Botrychium, y tú ves SS significa Botrychium en sentido estricto, eso es latín, así como hay sensulato, que significa en sentido amplio. S punto, como ves punto, eso significa que son abreviaturas, y eso es sensu estricto, en sentido estricto, es un sentido muy angosto, muy específico. O sea, significa que todas otras especies que estaban en Botrychium y no eran tan afines a Botrychium, esas las sacaron a otros géneros. Ok, y entonces pone aquí Ophioglossum, que incluye los géneros Keiro, Glossa y Ophioderma. ¿Ya? Ok, entonces, cuando tú ves este CA, computa, aquí dice CA.80 SPP.
SPP, escucha, SPP, 2P, es abreviatura de especies, el plural. El singular es SP, punto. Eso es abreviatura de especie, en singular. Si son dos o más, debe escribir SPP. Pero hago énfasis y dije SPP, porque también hay subespecie y no quiero que se confundan con subespecie. ¿Ya? Subespecie es SVS, subsp, subespecie. Ya, eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, ahora, otra cosa, cuando ven el CA con punto, significa aproximadamente, es latín así mismo, si ves un punto, porque hay un punto después de CA, es abreviatura, significa que CA no es una palabra, sino que es un condensado, una abreviatura, y CA es abreviado de circa, que es latín, y circa es cerca en español, con C, por eso es CA, circa, cerca, todo con C. Y de cerca de, o sea, como para dar un aproximado para que tengas una idea. ¿Y cuándo se usa este CA, este circa? Se usa cuando no tienes certeza de que el número es exacto. Pero hay una gran probabilidad que puede ser y está alrededor de ese número, entonces ahí pones en publicaciones. Esto se usa muchísimo en publicaciones. Si me escucharon y me prestaron atención, en buena hora ganaron. Si no escucharon, bueno, pues no van a saber. Y ustedes están bienvenidos a seguir buscando información en internet. Entonces quiere decir aproximadamente 80 especies. Ok, entonces familia Ophioglossacea tiene aproximadamente 80 especies, es monofilética y sale basada en todos estos trabajos. Y aquí habla de los caracteres de cada familia, por ejemplo, que tienes nudos en el sistema de venas, los rizomas y los peciolos son carnosos, no tienen pelos en las raíces, etcétera, etcétera. Entonces te dan los caracteres, y cuando hay, te da el número cromosómico, este que ves X igual a 45 es el número cromosómico. Entonces ahí ya te definió a la familia, te definió en sentido de los taxones o las taxas que involucra, comprende a nivel de género, cuánto número de especies, te da en algunos, por ejemplo, aquí dice Mankiw de la isla Jeju y de Corea. Ok, te da un poco de datos geográficos en algunos casos, te da número cromosómico y te da caracteres. Entonces está bien definido. Pero todo este resultado que está aquí es lo que salió con la parte morfológica y molecular. Orden Silotales, familia Silotácea, la tenemos en Ecuador también. Ophioglossacea también la tenemos en Ecuador, la mayoría de las familias. Y muchos de los géneros los tenemos aquí en Ecuador, de helechos. ¿Ya? Sino que no voy a entrar a trabajar con esto, sino esto les estoy dando como una referencia porque vamos a trabajar con el sistema de clasificación más actualizado. Y el más actualizado es el del PPG que les dije, el Pteridophyte Phylogenetic Group, del 2016. Entonces, pero esto vale que ustedes comprendan, le estoy explicando para que sepan entender un artículo de este tipo, qué es lo que contiene, ¿ya? Y además por la importancia histórica de esta publicación, la primera en la que se utilizó herramientas moleculares en sistemática en helechos. Por eso lo desgloso y entro en detalle. Bueno, y así está para cada clase, con sus órdenes y sus familias, y el número de género o géneros que contiene, el género y número de especies que contiene cada una. Fíjense algo, que a nivel de cómo se presenta lo que está escrito, ¿no? Si tú ves clase, están todas en mayúscula, pero sin negritas las clases, y tienen un número romano. Los órdenes están en otro tamaño de letra, un poquito menor, y están en negritas. ¿Ya? Y ya no tienen un número romano adelante, sino que tienen una letra del alfabeto. Y de ahí las familias que están adentro de cada orden están en negritas y están en otro, ya no están todos encapitados en mayúsculas, sino solamente la primera letra, y va un número. Mira, familia 4, Maratiaceae acá. ¿Ya?
Listo. A ver si encontramos cibotiasia. Aquí tiene que estar. Aquí está. Cibotiasia porque estaba en el orden ciatiales. Y eso explica por qué hay una J aquí, ¿no? Es la manera como presentaron los resultados. Y aquí está familia cibotiasia por coral, status novum. Ese status novum es porque estaba reconocido a otro nivel. Basado en la referencia directa y completa de la descripción latín asociada con la subfamilia cibotioide. Ok, esta había sido publicada como una subfamilia, como subfamilia cibotioide por Nayar en el año 1970 en la revista Taxón, con el tipo nomenclatural de la subfamilia cibotioide del género Cibotium, ¿no? Pero entonces hacen el estudio molecular y se dan cuenta que no era una subfamilia como se venía creyendo y por eso lo subieron al rango de familia. Ya. Muy bien. Dejamos ahí eso de ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Puede decir? ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, adelante. Hasta entonces yo voy a abrir la siguiente publicación. Como no dicen nada, entonces se entiende que ustedes han entendido el 100% de todo lo hablado y de todo lo explicado. Eso me alegra. ¿Ya? Al día del examen no vienen las preguntas, eso sí, ténganlo por seguro. Peor aún después, cuando ya salen de profesionales, ya no me pregunten nada, son profesionales. Para eso están ahora pues, formándose. Aunque realmente uno sigue formándose también durante el tiempo después de profesional, a otro nivel, ¿no? Muy bien, está aquí, estoy abriendo la publicación siguiente, con la que vamos a trabajar aquí de largo, en lo que queda del semestre, en buena parte de lo que queda del semestre. Y ya les comparto. Esta es una clasificación para las licófitas y helechos vivientes extent basado en una clasificación derivada de una comunidad, quiere decir, o sea, de un consenso común, basado en un consenso común de una comunidad de taxónomos. ¿Y quiénes son? Los que yo les comenté son como 70 autores que están aquí, todos estos citados. Oh, ya. Aquí se usa et al para citar exceso, pero es necesario porque esto no es un trabajo que lo hace una sola persona. Trabajos moleculares aplicados a sistemáticas lo hacen siempre de 3 en adelante, es normal. No lo hace una sola persona. Alan Smith todavía está vivo. Jefferson Prado de Brasil. Michael Sundu, él sacó su PhD en el New York Botanical Garden, yo lo conocí cuando estaba estudiando. ¿Quién más vemos ahí? Estoy hablando de los que conozco, muchos yo no conozco, pero hay algunos que sí conozco. Hay bastantes orientales. Jason Grant. Paulo Laviac, de Brasil. Aquí está Petra Coral de nuevo. Blanca León, de Perú. Robin Morán. Por muchos años fue del New York Botanical Garden. Está jubilado. Benjamin Olgar, el de las licófitas que vimos. Ahí está. Del Herbario de Horus. Muy bien. Iván Valdespino, el hombre líder de las elaginelas. Alejandra Vasco, yo la conocí ella también en el New Botanical Garden. Ella es colombiana cuando estaba estudiando su PhD. Muy bien. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí explica. Vamos a ver el abstract. Dice, la filogenia por largo tiempo ha informado en la clasificación de las
aportado la información de la clasificación de las pteridófitas. Ya ustedes saben que son pteridófitas, lo explicamos en el paper anterior. Ya. Entonces dice que la habilidad para producir árboles evolutivos se refiere a basados en ADN, en filogenias, ha mejorado, y las clasificaciones y el reconocimiento de los grupos naturales. Mira, recognizing natural groups, lo que les dije, grupos naturales, un solo linaje genético, eso es un grupo natural. Siempre vas a ver, no solamente en el hecho, en todos estos tipos de publicaciones, en que se aplica la parte molecular a la sistemática, vas a ver este término, reconocimiento de grupos naturales, ves el término ensamblajes artificiales que hablamos, ok. Entonces, grupos naturales, una sola línea de lo que salen los clados. ¿Ya? Ya entiendes de lo que se está hablando. O sea, ya en este momento se están capacitando para entender este tipo de papers. O sea, este tipo de artículos. No es que ven y no saben lo que es, no, ya saben. ¿Ya? Ha llegado, entonces, el reconocimiento de los grupos naturales ha llegado a ser tremendamente predictivo y estable. Entonces, ya llegaron a un nivel en que ya pueden reconocer los grupos y ya casi no hay dudas. Entonces se reúnen los que más conocen en los diferentes grupos taxonómicos en el mundo y van a, de helechos, solamente de helechos y de licófitas, o sea, las pteridófitas que le llaman. Y entonces ahora sí, vamos a reunir y vamos a dar la última palabra en el sistema de clasificación de estos grupos de plantas. De eso se trata esta publicación. Dice, aquí nosotros proveemos una clasificación moderna, comprensiva, para las licófitas y helechos, que va hasta el nivel de género, down to genus level, va hasta el nivel de género utilizando un ensayo basado en una comunidad. O sea, ya no es una sola persona o un par de personas que dicen, yo creo que así es el sistema de clasificación, sino ahora se reunieron los cabezas de todas esas familias y órdenes de estos grupos de plantas. Estamos hablando de pteridófitas, esto es helechos y licófitas, y dijeron, esta es así, para que tenga así mismo, es bueno tener consenso para que así mismo tenga aceptación a nivel global, esa es la idea. Y entonces dice aquí, mire, we use monophyly, nosotros utilizamos la monofilia como el criterio primario para el reconocimiento de las taxas. ¿Sí ven lo que está diciendo ahí? Por eso me demoré en explicarles a ustedes qué es la monofilia con los ejemplos dados y que es vital para el reconocimiento de los grupos naturales que dice aquí. Y aquí, para que lo hayan puesto en el abstract, es porque está enfatizando, we use monophilia as the primary criterion. Es el criterio primario. Si no hay monofilia, ahí hay más de un nombre, más de un taxón metido ahí. ¿Ya? Entonces está clarito, si es monofilético, ese es un grupo natural. Eso es lo que está diciendo, esa es la política para reconocimientos de los grupos taxonómicos. ¿Ya? Entonces, pero también se han preservado los nombres existentes en circunscripciones que son ampliamente aceptadas y consistentes con nuestra manera de pensar de la filogenia y las pteridófitas. En total, esta clasificación trata un estimado de 11.916 especies. Trabajaron con todo ese material. Es harto trabajo, por eso son 70 autores. En 337 géneros, 51 familias, 14 órdenes y 2 clases. O sea, mira, en Smith et al. Reconocían 4 clases, ¿no? Ahora ya pusieron más información, hicieron más muestras, muestrearon más, y entonces ahí se clarificó porque sale la idea más completa. Ya no son 4 clases como reconoció Smith et al., reconocieron Smith et al., son solamente 2 clases. Y de las 2 clases comprenden 14 órdenes, me parece que decía 11 órdenes Smith et al., y los números que están aquí son los que están vigentes, porque esta es la publicación PPG del 2016, la más reciente. 51 familias, 337 géneros y casi 12.000 especies. Y aún así dice, esta clasificación no pretende ser la palabra final en la taxonomía de helechos y licófitas, pero más bien es como sumario
de todas las hipótesis presentes y de los mejores datos disponibles, ya, de este grupo que está en estudio, ¿no? Nosotros esperamos que servirá este recurso para aquellos que están buscando referencias en literatura reciente de la filogenia de pteridófitas, filogenia y clasificación de pteridófitas, ya, y que sirve esto como un marco que guíe para futuras investigaciones, referencia, marco referencial. Ok. Entonces, bueno, aquí te explica la historia. Voy a bajar un poco, hacerlo más pequeño para que vean el tamaño, ¿no? Ok, tengo una sola página y tiene a los grupos. Ahora sí. ¿Y ven? Entonces aquí están las licófitas. Yo les mostré esta imagen en una clase anterior. Tienes licopodios, los licopodiales. Aquí está a nivel de orden en la columna de la derecha. Tienes isotales y celas inelales. Y aquí tienes dos números al lado de cada familia. Mira que termina en Asia, que estoy marcando aquí Asia. No coge. Ok. Estoy señalando con el cursor. Termina en Asia, es la familia. Y hay dos números entre paréntesis. El primer número te indica el número de géneros que tiene esa familia. Y viene un slash. Y el segundo número después del slash, el segundo número que está después del slash, te marca el número de especies que tiene esa familia. Licopodiacea, 16 géneros, 388 especies. Y Cetacea, un solo género, 250 especies. Selaginelacea, un solo género, 700 especies. Miren, con estos números de géneros y especies son los que vamos a trabajar, porque es la referencia más reciente. ¿Ok? Seguimos. ¿De qué aparecieron? Si ven sentido evolutivo, aquí aparecen las plantas con semillas. Si ves este asterisco en negro, dice seed plants, son las plantas con semillas. Plantas con semillas. Ahí aparecieron las ciatiales, perdón, cicadales, tipo cicas, las coníferas. Ahí aparecieron. Curioso. Están entre ambas. Bueno, y aquí están, de aquí de Quisetácea. Aquí dice Euphyllophytas, de aquí en adelante, todos los helechos. ¿Ok? Debajo de seed plants. Y con esto es lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. Y vamos a ir, están en un orden. Si de todo lo que termina en ales, aquí a la derecha, estos son los órdenes. De ahí las familias con su número de género y número de especies. Si ven que estos triángulos compactos, cuando digo compactos me refiero a los color negro oscuro, con el lleno, ¿no? Lleno. Hay unos que son más angostos, unos que son más anchos. Los que son más anchos involucran un número mayor de especies. Fíjate en el número de especies. Pteridaceae aquí. 1211 especies, este triángulo bien ancho. En cambio, mira Anemiaceae aquí adelante. 115 especies, un triángulo angosto. Y hay otro que tiene un triángulo que está intermedio, Cyathiaceae, 643 especies. O sea, es relativo, el ancho del triángulo es relativo al número de especies. No más una manera de representarla, una manera gráfica de representar cuántas especies, si es mayor la diversidad o menor la diversidad en ese género o familia que se está tratando. De eso se trata. Mira, Diopteridaceae, 2115 especies, más ancho el triángulo. Muy bien, entonces aquí está en orden genético. Si ves, equicetales en relación con silotales, en relación con ofioglossales. Ya, está en un orden genético, de acuerdo a afinidad. Y cuando decimos en un orden genético, se quiere decir según la afinidad, según las secuencias. Cómo están las secuencias organizadas, estructuradas y dispuestas. A eso se refiere. Entonces esto es lo más
avanzado que tenemos en cuanto a conocimiento de este grupo de plantas. Y de acuerdo a este orden, asimismo están descritas en el texto y vamos a avanzar con este va a ser nuestro texto de trabajo, este PDF, de aquí en adelante para ver todo lo que es el hechos. Todos estos órdenes que tenemos aquí, todos los tenemos, todos en Ecuador. Las familias, la mayoría las tenemos en Ecuador. Tenemos una diversidad muy representativa, de manera fácil. Otras personas en otras universidades, los que están en Estados Unidos de Europa, tienen que estudiar simplemente con fotografías, ¿ya? O con especímenes herbarios, si es que los tuviesen. Pero no pueden salir a campo a ver las especies como nosotros. Nosotros como un bus, nos vamos aquí a 2 horas y vemos aquí en un día, por ejemplo, yendo para el área de Cumandá, cuando se podía salir, ¿no? Lógicamente, estamos en condiciones muy particulares en estos días, que veíamos de 13 a 17 géneros en una sola salida de campo, de las especies en vivo ahí, al pie. ¿Ya? 13 a 17 géneros es bastante en un día. Muy bien. Como ustedes ven, tiene 2 columnas. Ok. Ya esto ya hemos visto, Licopodiopsida, licopodiales, están aquí los autores, cuándo fue publicado el orden, en qué año. Te dice cuando es monofilético, la mayoría lo dicen, ¿verdad? Un número de familias, número de géneros, y cuántas especies tienes por órdenes, tienes por familia, tienes toda esa información. En este caso de las Licopodiaceae, están las subfamilias, lo que yo les expliqué, Wagner y Weitel, ex Benjamin Olgar en la publicación, ya les mostré todo eso, y los géneros correspondientes. Uperce, que tenemos bastante, Phlegmariurus, que tenemos bastante aquí también. Ok. Selaginelales, que vimos también con una sola familia, un solo género. Ok. Ahora sí comenzamos aquí los helechos. Hasta aquí, hasta Selaginelales, hasta ahí fue Licophytas. Y comenzar aquí con la clase Polipodiopsida, su clase Equisetide, orden Equisetales, familia Equisetácea. Miren, lo que yo voy a hacer énfasis, y que es en la práctica, es a nivel de familias y géneros. Familia y géneros, y como una referencia a los órdenes. ¿Ya? Eso le digo para que ustedes comprendan, porque eso es lo que se usa a nivel como en inventarios o tipos de trabajos similares en nuestra región, Colombia, Ecuador, Perú. Eso es lo que se utiliza. Claro que si usted va a ser partícipe o parte de un equipo de estudios moleculares, algo más profundo, ahí sí tiene que ir más arriba e indagar un poco más, entrar más profundo. Pero lo que doy es al nivel del trabajo en general, como es en la región, hablando en términos generales. Orden equicetales, cuando tú ves DC, DC es la abreviatura de Candolle, del siglo XIX. Yeah. Y estos eran de Praga. El orden consiste de una familia viviente, un solo género y 15 especies. Un solo género. Orden equicetales con una sola familia. Consists of one extant family, que es Equisetacea. Equisetacea son las colas de caballo, las tenemos aquí en Ecuador. Se las conoce como colas de caballo, son plantas de uso medicinal, son estrictamente o mayormente andinas, predominantemente andinas. Se encuentran desde 500 metros sobre el nivel del mar en adelante, hasta páramo o subpáramo, ¿ya? Digo subpáramo hasta unos 3.500, tal vez apenas un poco más, ¿no? Metros sobre el nivel del mar, se van a ver unas equisitaceas pequeñitas, ahí arriba en el subpáramo, a nivel de 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no?
X-cetáceas. Y vamos a ver. Circunscripción de la familia. Toman del trabajo de Smith et al. Del 2006, el que revisamos. La familia consiste de un solo género y 15 especies. El único género que hay es X-cetum. Si ves L punto, significa que fue descrito por Linneo. Si ves esa L punto después del nombre científico, ya sea a nivel de especie o a nivel de género. Eso es Linneo. Entonces, SPPL, eso es que fue publicada en Species Plantarum. SP.PL. Es la abreviatura de Species Plantarum. En 1753 hemos hablado de eso bastante en clases anteriores. Y la especie tipo, que es el lectotipo o lectótipo, como quiera llamarle, X-cetum fluviatile, descrita por Linneo. Entonces, X-cetum es un género monofilético, es un género aislado, o sea, diferente de los demás. Ok, 15 especies. Y vamos a hacer una práctica en este momento con X-cetum. Desde los que tenemos aquí, vamos a ir avanzando, leemos las características y vamos a hacer una práctica. Van a sacar un papel y un lápiz y van a dibujar lo que les voy a mostrar. Y eso lo vamos a subir como deber, como tarea. Ya, vamos a esperar un momento que estoy abriendo aquí en... Le voy a compartir imágenes de X-cetum. Voy a buscar primero en internet. Tengo buenas fotos, pero en internet también hay otras de otra perspectiva y quiero que vean. Para que reconozcan este grupo de plantas. Ahí estamos. Entonces primero les voy a mostrar fotos generales para que ustedes puedan comprender el género X-cetum. Déjame ver una buena fotografía. Aquí tienes como una regla a un lado. Son plantas que no tienen la típica fronde u hoja de lámina expandida, no. Son plantas que tienen un tallo central, son herbáceas primeramente en cuanto al hábito. Herbáceas pueden medir pocos centímetros, escasos centímetros, hasta aproximadamente en Ecuador, 1,5 metros de alto, ¿ya? Por lo general. En otros sitios pueden ser más altas, un poco más altas, pero siempre son herbáceas y predominantemente de tallas bajas. Tienen un eje central, como ven aquí, del cual salen un sistema de ramificaciones verticilado. Ustedes ya me entienden ese término por morfología vegetal, o sea que salen 3 o más de un mismo plano, que es lo que tú ves aquí. Y estas ramificaciones salen en sentido radial como los radios de una bicicleta, alrededor de 360 grados, alrededor de un eje central. Y tiene nudos y entrenudos, y van saliendo de los nudos, van saliendo las ramas. Y las ramas están constituidas por segmentos que están articulados. Entonces voy a buscar una foto mejor. Yo tengo fotos de close-ups, y ahí vamos a ver mejor. Son segmentos articulados. Articulados, uno detrás de otro. Articulados, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Articulados. ¿Ya? Eso es lo que tienes. Ahora sí vamos a ver el dibujo que les dije inicialmente. En este dibujo, por ejemplo, tú ves aquí, está la planta erecta, es una herbácea erecta, y están los segmentos articulados.
y en cada nudo salen las ramificaciones de manera verticilada a nivel de 360 grados alrededor del eje central, y las ramificaciones están constituidas a su vez por segmentos articulados. Las partes reproductivas están en la porción terminal en forma de un estróbilo terminal porque está arriba en el top, en el ápice. ¿Ya? Eso es terminal, como estoy señalando aquí, ¿no? Y es un estróbilo. Muy bien. En cuanto al nombre de las partes, aquí está en inglés, ¿no, verdad? Tiene raicillas, raíces, tiene rizoma. La parte del tallo que está debajo de la tierra es el rizoma, de los cuales salen raicitas, y también hay tubérculos que forman, ¿no? Tienen nudos, entrenudos, le llama hojas, pero realmente son como micrófilos, no son hojas desarrolladas. Y ahí el estróbilo terminal. Muy bien. Ya con eso en mente, ahora sí vamos a ver las fotografías. Y esta fotografía está basada en material que puedes conseguir aquí mismo en Ecuador, es material de Ecuador. Un momento. Ya. Y vamos a ver más en detalle lo que estamos hablando. Entonces estamos viendo el género Equisetum, familia Equisetacea, orden Equisetales. ¿Qué van a hacer ustedes? En este momento cogen un papel y una pluma, un lápiz. Y van a poner orden, familia, género, Equisetales. Abajo ponen Equisetacea, abajo ponen Equisetum. ¿Ya? Y van a hacer el dibujo de la planta y van a poner una descripción. La descripción es la que les voy a dar en este momento. Ya les he dicho. Primero, siempre ve el hábito. Herbáceas bajas, que va desde escasos centímetros hasta 1,5 metros de alto, predominantemente andinas en nuestra región. Van desde 500 metros sobre el nivel del mar, 500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Andina. Desde bosques muy húmedos, de pie de monte, de pie de montaña, hasta su páramo, ¿no? Y entonces voy a hacer un close-up. Este es el tallo. ¿Sí ven? El tallo, este tallo tiene, se ve como estrías, estas líneas negras, esas son unas estrías, estas líneas negras que están en sentido longitudinal. Son estrías, un tallo estriado, y aquí ves las ramificaciones que están en disposición de 360 grados, ya, que son segmentos y que están articulados con el siguiente segmento. ¿Se dan cuenta? Miren. Esta es la forma general. Estas son las llamadas colas de caballo, nombre vernáculo, de uso medicinal. Las venden las indígenas en los mercados. Lo mismo, lo mismo. Aquí atrás hay una escala en centímetros para que puedas apreciar. Aquí tenemos una sección transversal del tallo. Si no alcanza a hacer el dibujo mientras voy explicando, puede hacer una captura de la imagen. ¿Ya? Profe, solo es la Esta imagen. sección transversal, ¿qué es lo que se aprecia? Que el tallo es hueco. Hollow stem. Tallo hueco. Esto es característica en este género Equisetum. El tallo es hueco y los haces vasculares están en la porción periférica. Y esos haces vasculares que se ven en la porción periférica, si ven esto que estoy señalando, esos son los haces vasculares. Estos haces vasculares son los que se ven como los nervios estos, en sentido longitudinal. ¿Sí ven que conectan? Ok. Eso es característico de Equisetum. Tallo hueco. Articulados.
Estos son los estróbilos en la porción terminal. Los estróbilos miden de unos 8 milímetros, 6 a 8 milímetros. Dependiendo de la especie. El tamaño depende de la especie. Pero tú ves, parece mucho un estróbilo de una zika. O sea, a primera vista, por dentro, no. ¿Y ven? Estos son los estróbilos, las partes reproductivas. Le pueden hacer una captura ahí. ¿Listo? ¿Sí ven los segmentos articulados? Aquí vemos mejor. Muy bien. ¿Tienen esa captura o ese dibujo? Profesor, ¿sería el estróbilo, la planta en general? Espera un ratito. ¿Puede repetir? Preguntaba si era, o sea, dibujarlos aparte, así como está aquí, el estróbilo, el tallo hueco y la planta en general. Claro, O sea, serían los tres. claro. Son las características, cómo reconocer. Ya, ok. Me avisan, ya tienen la captura del estróbilo. Sí, profe. Listo. Gracias. Voy a regresar por si acaso. Y hay bastante información en internet. Ahí tienen el tallo hueco. ¿Alguna pregunta? Son plantas medicinales. Listo. Entonces aquí ven el tallo, repito, los segmentos en disposición radial, 360 grados. Los segmentos son articulados, ¿sí ven aquí? Listo, entonces miren, ustedes van a hacer el dibujo. El título es equicetales, pones colas de caballo y pones las jerarquías equicetales, equicetácea, equisetum, un solo género. Pones la descripción, que ya les dije, con el rango, el patrón de distribución, predominantemente andino, entre 500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en bosques muy húmedos siempre. Ya. Y las características, las va describiendo y las dibuja. Listo. Eso en cuanto a Equisetum. Voy a compartir de nuevo.
Entonces, estamos en su clase XZ-TIDE, orden XZ-TALES, XZ-TUM, ok. Y ahora vamos a la siguiente subclase. Ophioglossidea. ¿Ya? Es monofilética. Tiene 2 órdenes, 2 familias, 12 géneros y 129 especies. Pero. Entonces, 2 órdenes. En su clase Ophioglossidea tenemos orden Silotales, que lo tenemos en Ecuador también. Y orden Ophioglosales, que también lo tenemos en Ecuador. De Silotales está la familia Silotaceae, una sola familia Silotaceae, one family. Los géneros que hay que comprenden Silotaceae son Silotum y Mesipteris. Y de estos 2 géneros solamente tenemos a Silotum en Ecuador. Está en las Islas Galápagos. Descrito por Schwartz. Solo una especie ya han muestreado, pero se asume que es monofilética. El género Silotum está compuesto por 2 especies. La más común es Silotum nudum. ¿Ya? Entonces voy a buscar en Silotum nudum. Y ya les comparto. Ustedes pueden escribir Silotum nudum, que es la especie que tenemos aquí en Ecuador. Esta es la planta. Asimismo, similar, voy a decir, en el sentido del desarrollo de las láminas. No tiene desarrollo de láminas, sino que son como ramificaciones. No vas a ver frondes desarrollados. Son helechos, sí, son helechos. Pero no tienen el fronde desarrollado en sentido laminar. Y tiene un patrón de dicotomías. ¿Ya? Tienen aquí, y los órganos reproductivos en estas estructuras subglobosas. En inglés se lo conoce como whisk. Ferns. ¿Sí ven? Entonces, de este Silotum van a ser de la misma manera como estamos hablando en... un momento. Perdón un momento. Van a ser de la misma, de manera similar como estábamos en el XZ-TALES. Va a poner arriba la subclase también. Yeah. Ya, van a poner subclase Ophioglossidea de arriba, orden Silotales, familia Silotácea, género Silotum, son herbáceas. Todas son herbáceas. Ya con patrones de ramificaciones dicótomas y sin láminas desarrolladas. Las estructuras reproductivas, aquí hay un buen dibujo, ¿ve? Silotum nudum. La planta completa en A. En B tienes la rama con las partes reproductivas y tiene ahí las estructuras con 3 lóculos, que se ven 3 cavidades y cada una abre, es dehiscente y va a liberar las esporas. Eso es lo que tú ves. Estos son los esporangios, ¿no? Aquí tienen plantas de Silotum nudum como ornamentales. ¿Sí ven? Entonces, de esta de Silotum van a buscar información en Google, imágenes, se van a imágenes para que la dibujen.
Y en esta dejamos la clase hasta el día de hoy. O sea, hemos visto género Equisetum y género Silotum. Y el sistema de clasificación que les expliqué. Esa es la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Si quiere el ciclo de vida de Silotum, ok. Es similar, está la planta y produce los sinangios, que son donde están las esporas. Libera las esporas germinan, te forman primero una estructura inicial y hay anteridios y liberan el esperma, se produce la fecundación, hace el cigote, de manera similar. El cigote se desarrolla en un tejido, el cual desarrolla un tallo y crece hasta desarrollarse un individuo completo y se cierra el ciclo, ¿no? Muy bien, entonces en eso vamos a quedar en la clase del día de hoy. Tienen una semana para subir el trabajo, o sea, hasta el 17 de enero. Voy en este momento a entrar en el módulo para activarlo. Un momento. Bueno, cuando ya esté activado, yo les voy a comunicar por el WhatsApp. Y en eso quedamos en la clase en el día de hoy, ¿ok? Que tengan una buena tarde. Profesor, Diga. una pregunta. ¿Se acuerda que los primeros deberes, o sea, no salían para poder subirlos? Nunca salió la opción de agregar entrega o algo así. No le sale. El único que se puede como dar entrega es el que dice patrón de distribución de las enlaces. Oh, Dios mío. Ajá. Y también tenía una duda sobre ese deber en específico. No sé si es que hay que hacer como una especie de cuadro de todas las especies que muestra la página que nos da, o sea, no sé cómo hacerlo, la verdad. No, solo es a nivel de género. Porque a nivel de... pero yo vi que o sea, yo busqué y me salían como 8 páginas o sea, de pura información de cada una, mostrando la altitud, las No, fotos. mire, yo les estoy diciendo la información. Ustedes nomás tienen que anotar. Ya les dije la información en la clase mientras iba hablando. Y la página que nos puso ahí, o sea, yo me estaba basando en la página que nos puso. Miren, voy a escribir a mano un ejemplo y le tomo una foto y se los voy a subir en el WhatsApp para que vean qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? Ya, profesor, gracias. Ya, esperen, no se vayan aún, que quiero activar acá para ver si alcanzan a ver. Esperen un momentito, por favor.
Ya, tengo 2 activados al menos. Revísenle, por favor. He activado 2 más. Denle un refresh a su página. Los 3 últimos deben estar activados. Mientras tanto, yo sigo activando los siguientes, los primeros. Profe, una duda adicional. ¿Absolutamente todos los deberes son a mano o solamente los que indicó como en la descripción? No, Como por todos ejemplo a el primero. mano, todos a mano, si no se empiezan a copiar. Los 4 últimos ya deben estar visibles para ustedes. Les estoy ampliando la fecha de nuevo hasta el 16. Confirmen si ven. Ya tiene que estar visible. Sí, ya salen visibles. Ya listo. Estoy todavía chequeando, pero estoy bien. Ya deben estar todos, son como 6. ¿Saben qué? Ok. Ok. Ya dieron el horario de exámenes, ¿así lo vieron? ¿Sí se fijaron? Exámenes del primer parcial. Ya están todos habilitados, todos los deberes están habilitados. A ver. ¿Saben la fecha de su examen? Hacen clic, ahí está subido arriba, horario de exámenes del primer parcial, abren ahí. Y les he subido todo el horario de examen, se los voy a compartir. No solamente que tienen con botánica 1, sino toda. Y la fecha de examen es 21 al 27 de enero 2022. Y como ustedes, como está ven a la columna aquí a la izquierda, octavo, ¿dónde es que está? Día martes es que está. Martes 25, si ven aquí arriba, martes 25, y como está, ven la columna de la izquierda, octavo, botánica sistemática 1, tienen el día martes a las 8 de la mañana conmigo. Listo. Ustedes tienen ese documento en el Moodle subido. Muy bien, entonces con eso quedamos, que tengan un buen día.